y vamos a iniciar la sesión de esta noche. Como les había comentado en sesiones anteriores, ya vamos a empezar a entrar un poco más en temas de la parte electrónica y hoy vamos a ver un poco de lo que son los semiconductores. En vista de que prácticamente este tipo de dispositivos son los que revolucionaron el tema de la industria en la parte de la electrónica. Sí. Basado en esos semiconductores se han podido desarrollar un sinnúmero de soluciones y aplicaciones. Básicamente toda la tecnología que hoy tenemos y mucha de la tecnología se ha elaborado basado en lo que conocemos como semiconductores. Entonces vamos a estar en inicio viendo un corto video como para más o menos tener una noción de lo que son la constitución o la construcción, digamos, de esos semiconductores, cómo están construidos, cómo están constituidos. Y después de eso vamos a estar revisando el documento que les compartí y mirar cuáles son los modelos que hay, los tres modelos, digamos, que se conocen para el análisis de circuitos basados en diodos. El objetivo es que ustedes como tecnólogos tengan un dominio, ¿sí? Un manejo de los análisis básicos que nosotros desarrollamos con circuitos en los cuales intervienen los diodos de unión o los diodos, ¿sí? O los diodos semiconductores. Entre otras cosas, puedo mencionar que hay varios tipos de diodos, se clasifican unos de otros por, digamos, por el tipo de aplicación. Algunos son de baja potencia, otros son de alta potencia, algunos son diodos emisores de luz, otros son fotodiodos, o sea, que recepcionan luz. Hay una cantidad de aplicaciones que se han podido elaborar basado en esta unión o esta juntura de esos dos materiales, ¿sí? Un material tipo N y un material tipo B, que ya estaremos revisando, digamos, de una forma un poco más detallada. Entonces, vamos a estar iniciando con un corto video que tengo por ahí, que nos va a permitir, digamos, como hacer como esa introducción un poquito más animada, más, porque a veces también tiene sus partes complejitas ahí. Como todos ustedes saben, la electrónica siempre se modela, en su gran mayoría, todas las cosas las modelamos usando las expresiones matemáticas. ¿Sí? Entonces hay unas expresiones matemáticas que revisar y después también estaremos haciendo algunas simulaciones con el fin de, digamos, de aterrizar, ir aterrizando algunos conceptos que vamos a mencionar acá. Entonces, de antemano les agradezco a todos estar muy atentos. Cualquier duda que se genere, cualquier pregunta que se genere, por favor, levantar su mano y estar, digamos, y realizar la pregunta. Y si algún caso de pronto, por X o Y razón, no tenga la respuesta, estaremos mirando de pronto si alguien de ustedes la tiene o podemos dejarla anotadita por ahí y estaremos luego mirando cómo se le da trámite, porque puede pasar, ¿no? Que a veces le hacen preguntas a uno porque son temas que a veces involucran mucha ciencia, ¿sí? O sea, los temas de electrónica involucran a veces una ciencia y hay cosas que uno de pronto con el ejercicio de la profesión no, de pronto no se va a saber toda esa fórmula o todos, digamos, los fenómenos físicos que ocurren, ¿sí? Porque uno se concentra más que todo ya en la parte del análisis como tal, ¿sí? La parte del análisis del circuito, de cuando tú conectas el diodo, ¿sí? Cuál es la respuesta del circuito, ¿sí? Si el circuito conduce, si no conduce el diodo, o sea, si está directamente polarizado o no. Entonces, bueno, muchachos, vamos a ir iniciando, como les dije, voy a compartirles un corto video con el fin de que podamos hacer como una breve introducción a este tema de los diodos, que es muy interesante para su formación y para este proyecto que estamos en ejecución, ¿no? Porque este es un proyecto que tenemos en ejecución y que lógicamente el desarrollo de todas estas competencias y todos los resultados de aprendizaje concluye o termina con la certificación de este curso para ustedes, ¿no? Entonces vamos acá, permito compartir pantalla, creo que tengo un videito por aquí está precisamente, lo voy a compartir y vamos a de pronto a entrar como en un video introductorio de qué es un semiconductor. La electrónica en menos de un siglo ¿Me confirman todos si escuchan bien o si está muy alto el volumen o si está muy bajo? Me confirman, por favor. ¿Sí se escuchó bien? Perfecto. Listo, entonces vamos a darle pues play desde cero. Listo.
La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen dos maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje, y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo, y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre, y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería, y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, el lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Esto también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se conoce como semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando la dopamos con huecos, se le llama semiconductor extrínseco tipo P. La combinación de los semiconductores tipo N y P nos han dado los componentes de la electrónica con los cuales hemos podido lograr todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy.
Quiero agradecerle a Draw Curiosity por ser mi Patreon. Muchas gracias. Ya saben que si quieren apoyarme en Patreon, solo tienen que ir a Patreon Mind Machine TV. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultar la descripción para ver Publicidad política pagada, ¿no? Bueno, listo. Entonces, hemos visto, digamos, una sencilla introducción. Ahí la eliminé, la quité, listo. Voy a ver si la recupero y se los envío al grupo de WhatsApp para que tengamos el videito, que está muy chévere, digamos, la introducción. Hemos visto en ese corto video que nos explican cómo ha podido la electrónica evolucionar basado en ese material que es el semiconductor. También pudimos ver en el video que los semiconductores por sí solos o los semiconductores intrínsecos, es decir, puros, no son conductores de energía, o sea, no conducen corriente, lo que significa que un semiconductor puro no va a hacer ningún efecto de producción o de conducción de corriente o de electrones o de huecos, como veíamos ahí también. Hemos visto que además de electrones, también hay algo que se llama huecos. ¿Sí? Y un hueco no es más que la ausencia de un electrón, ¿cierto? Cuando en una cadena, así como veamos ahí la cadena o la estructura que se formó cuando se contaminó un material. Dale un segundo, parece que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Me colaboran, por favor? Vamos a ver si lo logro pagar por acá, silenciar a todos. Ok. Listo. Entonces, hemos visto que, de acuerdo a lo que decía el video, un material puede ser, digamos, un semiconductor intrínseco, es decir, puro, original, o sea, que no ha tenido ningún dopaje, así como también podemos tener un material extrínseco que ha sido dopado con otros semiconductores con el fin de poder generar un material de tipo P o un material de tipo N, ¿sí? Porque ahí son los dos tipos de materiales que, digamos, que nos permiten formar lo que llamamos luego lo que se conoce como un diodo semiconductor, ¿sí? O un diodo de unión. Entonces, básicamente eso es lo que pudimos ver en el video. Ahí observamos de pronto que cuando se dopa el material con, digamos, cuando yo dopo un semiconductor puro con otro que tenga exceso de electrones, eso se va a convertir en un material tipo N, ¿sí? Es decir, porque va a haber exceso de electrones, va a haber electrones libres que van a circular por el material, o cuando yo dopo el material, dopo un semiconductor con otro semiconductor, pero que al contrario de lo que pasó al principio, en el primer material, en el primer ejemplo, pasa lo contrario, sino que no quedan exceso de electrones, sino que quedan faltantes de electrones. Entonces ya esa faltante se va a conocer como un hueco. ¿Sí? También le llaman hole o agujero, ¿cierto? Un hueco o un faltante de electrón. Entonces, ese faltante, que o sea, es algo que no es ni positivo ni negativo, simplemente es un hueco, o sea, no posee carga, ese faltante tiende a ser suplido o ser ocupado por cualquier electrón cercano que esté por ahí de cualquiera de los otros átomos. ¿Sí? Entonces, cada vez que un electrón abandona un átomo y tapa un hueco, viene otro electrón y tapa el hueco que este dejó. O sea, ahí se convierte en una serie de movimientos, como lo vimos en la animación, en el cual por equilibrio, ¿cierto? Por equilibrio de los materiales y por la naturaleza eléctrica de todos ellos, se tiende a que los electrones van a pretender siempre atraer, o sea, bueno, los agujeros siempre van a traer un electrón, los electrones van a estar tapando esos huecos y lógicamente al tapar un hueco un electrón, él también va dejando un hueco que va a ser tapado por otro electrón y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí va a haber un flujo o un movimiento de electrones en ese material. Entonces, para que un material semiconductor pueda conducir, observamos que tiene que estar dopado, porque un material puro por sí solo no va a conducir. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, es el resumen básico de ese video. Yo se los voy a compartir ya. Voy a ver si logro encontrarlo aquí en el historial, porque yo cerré la ventana sin querer. Dale un segundito y lo busco por acá. la electrónica en menos
Bueno, y les voy a compartir el video para que les quede ahí, digamos, en el grupo de WhatsApp. Ahí se fue. Por aquí se me cerró la reunión, voy a ver dónde quedó, por aquí ya la encontré. Listo. Entonces, muchachos, voy a estar ahora, vamos a estar revisando un material que les envié por ahí, en el cual nos va a permitir, digamos, ya verlo de forma un poco más analítica, cómo es el comportamiento de esos materiales. Creo que lo tengo abierto, déjenme busco. Tengo muchas ventanas abiertas, voy a tener que empezar a cerrar. Creo que está por este lado. Lo envié aquí al grupo de WhatsApp. ¿Dónde está? Aquí está. Pero por acá. Listo, vamos a ver un poco de esto, cómo funciona, cómo se come, dice uno por acá, cómo se come esto del tema de los diodos. Vamos a reducir un poco aquí. Listo, dice, el diodo de unión, dice, cuando un semiconductor dopado tipo P, ya sabemos que es o sea, de acuerdo a lo que vimos en el video, sí, sabemos que es un conductor dopado, un semiconductor, perdón, porque estamos hablando de semiconductores. Cuando un semiconductor está dopado, ¿sí? Y es tipo P, y un semiconductor dopado tipo N se pone en contacto, es decir, se unen, ¿sí? Entonces ahí se forma lo que nosotros conocemos como el diodo de unión. Perdón. El diodo de unión también le llamamos unión PN. Dice, si realizamos un buen contacto eléctrico, también denominado contacto ósmico, en cada zona tenemos un dispositivo electrónico llamado diodo de unión. Básicamente esto es un diodo de unión. El diodo de unión no es más que la unión de dos materiales, un material semiconductor dopado, ¿sí? Con tipo P, y un material semiconductor dopado tipo N, ¿ok? Entonces acá digamos, se le pone una placa, o sea, metálica, que permita, digamos, hacer un contacto con el material, ¿sí? Y de este lado también se le instala otra placa que permite hacer un contacto con el material, se conocen como contactos óhmicos. Y aquí en el medio está la región de unión, o sea, es un área donde se unen los dos materiales, se fusionan, ¿ok? Entonces aquí podemos aplicar un voltaje, entre los extremos de esta unión, y vamos a tener lógicamente una reacción. ¿Por qué? Como lo decía en el video, como se mencionaba en el video, si yo hago esto mismo con un material semiconductor puro, ¿cuál sería la respuesta a ese material? Si yo trato de hacer esto con dos materiales semiconductores puros, ¿habría circulación de corriente o no habría circulación de corriente? Les pregunto. No habría. No habría circulación de corriente. Lógicamente, porque los materiales semiconductores puros no tienen esa capacidad de hacer que sus electrones se muevan fácilmente de un átomo a otro. Mientras que si yo hago el dopaje, o sea, dopo el material, y ya convierto el material intrínseco en un material extrínseco, lógicamente eso va a permitir que haya o un electrón sobrante, o también que haya un hueco, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que se genere esa conducción o ese movimiento de electrones dentro del material. De lo contrario, como acaba de mencionar uno de ustedes, el aprendiz dice que no hay conducción de corriente porque lógicamente el material no tiene cómo conducir. O sea, por defecto un material semiconductor intrínseco no va a conducir corriente. ¿Sí? Dice aquí hay unos conceptos como voltaje A, ¿cierto? O voltaje del diodo, dice tensión aplicada al diodo. Y de corriente del diodo, ¿sí? Lógicamente, si yo aplico un voltaje en los extremos del diodo, ¿sí? Ese voltaje va a generar internamente en el material una reacción, y esa reacción no es más que un flujo de corriente a través del material, ¿okay? ¿Sí? Al aplicar una diferencia potencial en los extremos del diodo, eso va a generar un flujo de corriente, o también lo llamaremos una densidad de flujo de corriente, que está aquí mencionada como J sub D, ¿cierto? Que es la cantidad de corriente que va circulando por unidad de área, ¿cierto? En este caso, amperios sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Y aquí tenemos otro dato muy importante, que es posición de la unión, es decir, en qué punto está ubicada la unión, ¿sí? Porque puede ser que el material N sea de muy menor cantidad, o puede ser que el material P también sea de muy poca cantidad, o sea que la unión esté un poco más, ¿sí? Aunque esa X, J igual a es como una referencia a la ubicación donde está la unión.
Dale un segundito que parece que alguien está entrando y yo cerré la reunión y la abrí en otra pestaña y eso ahora me enredó la... Ok, ahí le voy a dar ingreso a la persona. Okay. Bueno, seguimos acá entonces viendo un poco. Voy a tratar con, no sé cómo restituir esto allá. Vamos a hacer para que se entre ahí en el paquete porque no me deja. Bueno, no sé. Ah, parece que ya lo logré. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Ahí, listo. Ustedes, yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias por estar atentos. Yo voy a cerrar aquí varias ventanillas que tengo abiertas que no me pueden enredar el trabajo y no me permiten hacer bien. Listo, aquí. Listo, dice, al formar la unión PN, ¿sí? Es decir, material P y material N, dando que la zona dopada tipo N posee menos huecos, lógicamente, porque acuérdense que la zona dopada tipo N hay excesos de electrones, ¿sí? Por eso se llama tipo N, porque esa zona hay muchos electrones, mientras que la zona tipo P, ¿sí? O el material tipo P es lo contrario, o sea, hay un exceso de carga positiva y además de eso hay un exceso de huecos, o sea, hay espacios vacíos donde los electrones pueden ir reemplazando o tapando los agujeros. Y dice, posee menos huecos que la zona tipo P, los electrones libres de la zona N se difunden hacia la zona P. Y recuerden, tenemos zona N, ¿cierto? Y zona P. Entonces dice que en la zona N hay menos huecos, ¿cierto? Aquí hay muchos menos huecos. Si vamos acá, voy a aumentar un poco para que lo veamos mejor. Si vamos acá, esta es la zona N, ¿cierto? Hay muchos menos huecos que en la zona P, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dice los electrones libres de la zona N, es decir, los electrones libres que están acá se difunden hacia la zona P, es decir, se tienden a ir acá como en una especie de avalancha, ¿sí? Se van todos lanzados hacia acá. Sí, hacia esta región aquí de juntura prácticamente, o sea, se tienden, bueno, eso pasa por principio de, sí, acuérdense de la ley de las cargas, ¿no? Cargas positivas se repelen, o sea, cargas de igual signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen, ¿cierto? Entonces aquí siempre se va a generar esa atracción de unas cargas con otras, ¿sí? Positivas con negativas se van a atraer, mientras que si las cargas son de igual signo se van a repeler. Entonces aquí tenemos que dice electrones, los que están encerrados con rojito, dice electrones libres del átomo prevalente en la capa de conducción. Y los más encerrados con circulitos son, dice, hueco libre en el átomo trivalente. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es pentavalente, ¿sí? En el átomo trivalente, ¿sí? Acuérdense que pentavalente hace alusión a que tiene exceso, ¿cierto?, de electrones, ¿sí? Eso lo veíamos ahorita en el video donde mostraban, digamos, los octetos y todo ese tema, o sea, cómo se conformaban entre sí, ¿sí? Entonces, y mientras que el trivalente es que le hace falta, ¿sí? Tienen menos electrones y tienen, digamos, un vacío ahí, un hueco, un agujero. Este agujero va a ser suplido o llenado por los electrones. Listo, entonces aquí tenemos qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dice, cuando estos dos materiales están juntos, miren lo que va a pasar aquí en esta zona central, se van a acumular, o sea, se va a generar una acumulación de carga, ¿cierto? Y se generación de la región de agotamiento, esto se conoce aquí como región de agotamiento, ¿sí? Vamos a ver, vamos a redondear acá, dice, los electrones libres de la zona N se difunden hacia la zona P, ocupando los huecos libres existentes en la zona P, ¿sí? Entonces, al haber ese fenómeno de que los electrones libres se avalanchan hacia acá, se va a generar aquí en el centro, digamos, por efecto del campo magnético, ¿sí? Se va a generar digamos, como una zona que también se le conoce como zona de carga especial, ¿sí? Dice, en las proximidades de la unión PN solo quedan átomos de impurezas cargadas, ¿sí? Ya que hemos dicho que los átomos son inmóviles, creando la denominada zona de carga espacial, o también le llaman zona de agotamiento, ¿sí? Entonces fíjense que aquí son los átomos de las impurezas, aquí solamente quedan átomos de las impurezas, mientras que, o sea, por equilibrio, o sea, lo que se tiende es que los electrones libres tienden a ocupar los huecos de la región P, ¿sí? Los electrones libres del material N
tienden a llenar los huecos que están acá en el material P. Básicamente eso es lo que tiende a pasar ahí. Entonces acá sigue diciendo, según la regla de la difusión, dicho proceso de difusión de portadores de carga idealmente continuaría hasta que las concentraciones de electrones y huecos se igualaran a ambos lados de la unión. ¿Sí? O sea, lo que siempre o sea, se busca, o bueno, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que se encuentre un equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que todos los electrones, perdón, voy a bajar acá, todos los electrones libres que están acá lleguen a ocupar, ¿cierto?, los huecos que están de este lado. Entonces ya ahí sí, cuando eso pasa, ya esto queda prácticamente, como dice uno, nivelado, ¿no? O sea, queda equilibrado, o sea, ya no va a haber ni huecos ni electrones libres. Sin embargo, dice, dado que los huecos de la zona P dejan atrás iones negativos y los electrones de la zona N dejan atrás iones positivos, dichas cargas fijas de la red cristalina crean un campo eléctrico que se opone a la difusión de electrones y huecos. Dice, se difunden electrones, entonces todos los E, dice, se difunden entonces todos los E y los huecos. Dice, no. Llega una situación de equilibrio donde difusión en un sentido y arrastre en el sentido opuesto. O sea, bueno, lo que quiere decir aquí que básicamente, como lo hemos mencionado, ya los electrones pasan a ocupar todos los huecos que están de este lado y ahí se mantiene el equilibrio. ¿Sí? O sea, se mantiene todo en equilibrio y se genera la famosa región de agotamiento en el centro de los dos. ¿Sí? La región es como una capa de carga positiva y una capa de carga negativa, ¿sí? Lo que queda ahí en el centro de los dos materiales donde está la juntura. Bueno, aquí ya entrando un poco más a la parte ya más técnica, dice símbolo circuital del diodo. Sí, hay varios tipos de diodos de acuerdo a sus diferentes aplicaciones. Lo ideal es que acá en este curso podamos utilizar una gran variedad de diodos. O sea, en la siguiente práctica sería eso, utilizar una gran variedad de diodos. Vamos a programarla para la próxima sesión. Una práctica en la cual usted tenga un diodo y vamos a hacer diferentes pruebas con diferentes tipos de diodos. Y vamos a tratar de buscar además de eso una aplicación. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo buscamos una aplicación que sea sencilla en la cual ustedes puedan usar diodos. Ya ustedes el año pasado alcanzaron a desarrollar con el instructor Carlos una aplicación de los diodos. En ese sentido hicieron una fuente, si no estoy mal. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos usar otra aplicación. Bueno, podemos armar grupos de trabajo y cada grupo puede hacer una aplicación diferente con el fin de que eso, digamos, sea un poco más productivo para todo el grupo. Es decir, que de pronto uno hace una aplicación con diodos Zener, otro hace una aplicación con un diodo, digamos, con diodos LED, otro hace una aplicación con un diodo de potencia, así, o sea, hay varias cositas que se pueden hacer, otro hace un día, o sea, hay varias cositas ahí que se pueden hacer interesantes con los diodos. Listo. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Aquí, mientras ustedes ahí van analizando. ¿Dudas, preguntas? Buenas noches. Bueno, aquí estoy escribiendo mensajes para ver. Listo, bueno, seguimos entonces. Aquí vemos la representación de una junción, de una juntura, ¿sí? O también sí, una unión PN. Dice material tipo P, material tipo N, y este, digamos, lo que representa la zona de agotamiento. Sí. Básicamente este es el símbolo general de un diodo, este que está aquí. Entonces, un diodo va a tener un ánodo, va a tener un cátodo, ¿cierto? Son los dos terminales que nosotros podemos distinguir en un diodo, el ánodo y el cátodo. Por lo general, técnicamente el ánodo, bueno, el cátodo es el terminal que viene marcado en el diodo. Entonces, no sé si ustedes observan acá de este lado estos diodos que están acá. Voy a aumentar un poco para que lo vean mejor. Acá hay 4 diodos. Este diodo es un diodo que nosotros lo conocemos por lo general, diodo Zener se llama, por lo general es el encapsulado que viene del diodo Zener. Este por lo general es un DIAC, ¿sí? Por lo general es de tipo DIAC. El DIAC es un diodo especial de disparo, ¿sí? Bueno, que se dispara o que conduce con cierto nivel de tensión. Y este es un diodo convencional, de los más utilizados, ¿sí? Digamos, puede ser un diodo de 1 amperio, 2 amperios, y este es un diodo, digamos, también muy similar a este. Bueno, tocaría mirar
parece que sí, me da la impresión que es un diodo normal, pero puede ser un diodo especial. Tocaría mirar si de pronto ahí en la descripción de la imagen lo mencionan como algún diodo especial. Podría ser un diodo especial. Bueno, lo que sí quiero que ustedes reconozcan es el ánodo y el cátodo. Por ejemplo, por lo general los dispositivos electrónicos marcan más el negativo que el positivo. Es decir, en este caso, el cátodo de este diodo sería este aquí, que trae una línea, una franja negra de este lado. ¿Sí? Aquí no se nota bien y parece que fuera una sombra, pero en realidad aquí este diodo Zener, él tiene una franjita negra de este lado que me indica que este terminal es el cátodo del dispositivo. Este diodo DIAC, si este es un DIAC, ¿sí? Desde mi conocimiento parece que fuera un DIAC, este man no tiene polaridad ni positivo ni negativo, ¿cierto? Él no le marca ni positivo ni negativo porque él no tiene polaridad. Pero este diodo sí observan que tiene aquí una franja como plateadita, sí, por lo general es blanca, pero pronto por la imagen se ve como plateadita. Este viene siendo el cátodo de este diodo y acá también este viene siendo el cátodo de ese diodo. Es decir, para que tengamos eso en cuenta, a la hora de conectar nuestro diodo, visualmente lo podemos identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Estamos claros ahí? Más claro que el agua del río Manzanares, digo yo. Bueno, listo. Instructor, Sí, y el sí, que no señor. el que no tiene polaridad, ese, ¿cómo funciona? ¿Funciona distinto a los demás? Exactamente, sí, señor. Él no tiene polaridad y como no tiene polaridad, tú cuando lo conectas no tienes en cuenta si es positivo o negativo el terminal. Si simplemente lo conectas de cualquiera de los dos sentidos, él va a funcionar. ¿Sí? Pero él tiene una curva de funcionamiento diferente que estaremos analizando, ¿no? O sea, estaremos viendo y si es bueno, podemos hacerlo en el simulador o si podemos encontrar entre los grupos a alguien que se anime a hacer una aplicación con el DIAC, sería interesante. ¿Sí? Pero el DIAC es un diodo de disparo, o sea, él conduce de acuerdo al nivel de tensión que le llega a sus terminales. ¿Sí? Él conduce cuando de pronto se supera un nivel de tensión determinado, él permite que la corriente pase. Cuando ya ese nivel de tensión se pierde, o sea, se baja, él otra vez se abre, o sea, no deja que la corriente pase. Ah, ¿Estamos? ya. Sí, señor. Ese es, Profe, digamos, o sea como que es como similar al funcionamiento de los diodos Schottky. Sí, es que el Shocky creo que es como un Smith Tiger, sí, es como un disparador también, sí, sí. Lo que pasa es que este tiene como una curva, la curva este sí tiene una curva como tal, el Shocky sí creo que es como la curva es como más cuadrada, ¿sí? Pero también vamos a analizar todos esos dioditos, lo vamos a ver aquí uno por uno, ¿no? O sea, todo cómo funcionan, sus curvas, cómo los seleccionamos, todos esos diodos, cómo los seleccionamos a la hora de seleccionar un diodo y cuáles son sus diferentes aplicaciones, dónde los podemos usar. ¿Sí? Pero todo eso lo vamos a estudiar, todos esos diodos, ¿vale? Pero unos tienen unas aplicaciones y otros tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, ese día creo que la diferencia entre uno y el otro, el diodo que mencionas, es que los diferentes son los niveles de tensión que manejan. ¿Sí? Y también el tema de los voltajes. Por ejemplo, este diodo trabaja en corriente alterna. El diodo, este diodo que les menciono que es un DIAC. ¿Sí? Y creo el Shockley creo que es para corriente directa. Igual ya lo estaremos estudiando detalladamente cada diodo y ahí veremos cada uno cuáles son sus aplicaciones específicas, ¿no? Porque cada diodo tiene su aplicación específica y como todo, ¿no? Ellos han ido desarrollando para ciertas aplicaciones. Hay diodos para altas frecuencias, hay diodos para bajas frecuencias, ¿sí? Entonces todos tienen, por ejemplo, como el diodo Zener, que es un diodo específico para terminar, o sea, para limitar voltajes, ¿cierto? Para regular voltajes. O sea, entonces, cada diodo que va apareciendo, bueno, o que fue apareciendo, porque prácticamente tengo conocimiento que no se ha evolucionado más, pero sí, cada diodo que iba apareciendo iba a tener una aplicación específica. Listo, seguimos avanzando entonces. Perdonen acá, creo que tengo la diapositiva por acá, aquí. Vamos aquí. Listo, entonces aquí nuevamente, aquí hay una diferencia o varios tipos de encapsulados, ¿cierto? Estos son varios tipos de encapsulados de diodos, pueden venir en estas presentaciones. Por ejemplo, esta es una de las más comunes, ¿sí? La presentación que llaman tipo axial. Esta es la presentación para los diodos Zener. Y por lo general, la mayoría de los diodos Zener vienen en esta presentación, incluso, bueno, algunos diodos DIAC también vienen así.
pero no traen la franjita esta. O sea, simplemente viene todo el material sin ninguna franja que indique positivo o negativo, porque los diodos DIAC no tienen positivo ni negativo. Hay unos diodos especiales también que son muy interesantes, que son los diodos Varicap, ¿sí? Que son unos diodos que se usan más que todo para radiodifusión. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de colegio, yo era apasionado mucho por el tema de la radiodifusión, y yo siempre estaba haciendo circuitos para construir, o sea, para el tema de emisoras. Y entre una de mis locuras, bueno, de mis cosas que monté, alcancé a montar una emisora, creo que no sé si era AM, no me acuerdo, creo que era AM. Y para lograrlo me tocó buscar un diodo Varicac, que era un diodo que no era muy fácil de conseguir. Y creo que en ese momento, si no estoy mal, lo encontré, me tocó desarmé un aparato, yo no sé si por casualidad lo estaba arreglando, y le vi unos diodos así que me parecieron, o sea, me causó curiosidad los diodos, y lo busqué en el SG, que es un libro donde uno consulta los diodos, y encontré que esos diodos eran de tipo Varicap. Y vea, yo creo que dañé el Discman exclusivamente para poder hacer mi emisora. Entonces retiré el diodo de la tarjeta y lo monté, porque es que no se conseguía. Yo busqué en todas las páginas de internet, y en ese momento yo no conseguí ese bendito diodo. En Bogotá tenía unas personas que, bueno, mi papá, que siempre ha sido radiotécnico, tenía unas personas que en Bogotá le conseguían material, y ese diodo lo caminaron y nunca lo pudimos conseguir. Entonces lo conseguí en un aparatico electrónico, y lo sacamos y montamos, y esa emisora se iba bien lejos. O sea, tenía una señal potente, y se iba bien lejos. Lástima que yo ya no conservo tantas cosas, ni esas noticas que tenía yo ahí. Pero sí, era un proyecto interesante. Lo malo era que el material no se consigue. Listo, entonces aquí hay varias presentaciones de diodos. Por ejemplo, esta presentación son diodos de mayor potencia, ¿sí? Cuando vemos diodos que ya se requieren de pronto de amperajes mayores, perdón, no llamemos amperaje, porque amperaje es un concepto errado, de corrientes mayores o de potencias mayores, ya se vienen unos encapsulados que tienen disipadores y todo ese tema. Y así como este que está aquí, el DO4, el DO5, y este que es muy conocido vulgarmente en la industria como este es el encapsulado tipo checa, que llaman, ¿cierto? Que también lo usa mucho para transistores. No sé en sus regiones cómo le llaman, pero está aquí en la costa le decimos las checas. O sea, no sé si de pronto ustedes los han visto y de pronto le tenga un nombre específico. No, ni idea cómo le llamarán, instructor. No, nunca lo habían visto este. No, señor. De pronto los que cacharrean por ahí, nada. Bueno, listo. Este de acá le llaman checa. Lo tiene en la parte de atrás de la estación de soldadura que yo ocupo. Ah, bueno, pero puede ser que sea un diodo, o puede que también sea un transistor, ¿sí? Porque a veces el encapsulado puede ser para diodo o para transistores. ¿Sí? Es muy común Pues ahí verlo sí en no. diodos. Se Tocaría calienta mirar. bastante, eso sí. Sí, entonces puede ser un diodo, pues tocaría ver la referencia. Sí, no sé si es 2N, o bueno, 2N de 2055, sí, o 2030, no sé qué referencia tenga, tocaría echarle un vistazo, pero sí puede ser un diodo Termina o en puede 20. ser. Vamos a revisar. ¿Cómo? Termina en 2030. Sino Ah, que es que bueno, como ya está gastadito, entonces, pero termina en 2030, dice. es un transistor. Debe ser un transistor. Listo. Porque es que los diodos por lo general dicen 1N, ¿cierto? 1N. Y los transistores, muchos, bueno, su referencia dicen 2N. Listo, entonces dice el principio básico de operación del diodo, el comportamiento eléctrico del diodo, también le llamamos algo, hay que reconocer algo muy importante del diodo, que es la famosa curva. Esos diodos traen una curva característica. Cuando usted busca una referencia o un datasheet de un diodo, él en su datasheet, incluso todos los semiconductores en su gran mayoría, más que todos los diodos, transistores, los tristors, ¿sí? Todos esos dispositivos que su funcionamiento se basa en semiconductores, ellos por lo general traen una curva característica de funcionamiento. Eso lo vamos a estar estudiando porque de acuerdo a esa curva nosotros tenemos mucho que decir de ese dispositivo. O sea, en esa curva hay mucho que estudiarlo y mucho que aprender de ella, ¿sí? Porque esa es la curva de operación de un dispositivo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder instalarlo, ¿sí? en cualquier aparato. Bueno, si estamos desde el punto de vista del diseño, porque desde el punto de vista técnico,
a la hora de que yo reemplace un dispositivo, o sea, simplemente buscar uno que tenga las mismas características de operación o que su curva sea muy similar y reemplazarlo, ¿sí? Pero ya cuando uno entra a diseñar, o sea, digamos a decir qué diodo debo coger para este circuito, ya ahí la cosa cambia, entonces ya tienes que tener en cuenta las curvas, los valores, digamos, de tensión, los valores de corriente, el punto Q del dispositivo, o sea, hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Listo, entonces el diodo dice la curva característica, es decir, corriente del diodo en función de la tensión aplicada. Si es una curva característica, nosotros verificamos, o bueno, se enfrentan esos dos parámetros, corriente y tensión del diodo, y se genera una curva de operación. Dice, depende directamente de lo que ocurre en la zona, esa zona que llamamos ahorita zona de ensanchamiento, bueno, zona de agotamiento. Se resume en lo siguiente. Los diodos pueden conectarse en la siguiente forma, dice polarización directa. Entonces, ¿cuándo ocurre la polarización directa de un diodo? La polarización directa del diodo ocurre cuando nosotros lo conectamos a una fuente, ¿sí? El positivo de la fuente lo conectamos con la región P, ¿sí? O también digamos con el ánodo, y el negativo de la fuente lo conectamos con la región N, ¿sí? O también llamemos con el cátodo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando un diodo está conectado así, se dice que está polarizado de forma directa, ¿sí? Entonces, mira lo que dice aquí, dice, zona P, bueno, aquí está, dice, cuando apliquemos una tensión, voltaje sobre el diodo positiva, si zona P a más tensión que la zona N, es decir, que esto sea positivo y esto sea negativo, dice, disminuye el campo eléctrico de la zona de ensanchamiento, o también llamemos la zona de agotamiento, ¿sí? Es decir, que el campo aquí se disminuye y eso va a permitir que fluya una corriente, ¿sí? Una corriente dentro de los materiales, ¿sí? Cuando se polariza directamente, el diodo va a permitir fluir corriente, o sea, va a conducir, ¿sí? Cuando yo hago lo contrario, que también lo llamamos polarización inversa, está acá abajito. Cuando yo polarizo el diodo inversamente, dice, si la aplicación de la tensión es negativa, es decir, yo invierto la fuente, así como está en la imagen, yo lo que hago es tomar el negativo, ¿sí? Tomar el negativo de la fuente y ponerlo en la región P del diodo y viceversa, el positivo de la fuente y ponerlo en la región N. ¿Qué estoy haciendo con eso? Recuérdense que eso lo que va a hacer es que en el centro de esta región, que se llama agotamiento, se va a acumular mucha más carga, ¿ok? ¿Por qué? Lógicamente, ¿sí? Al poner digamos, una tensión negativa aquí, o sea, los electrones, la carga positiva o los huecos de esta región se van a tender, ¿sí? Se van a sentir atraídos por esta tensión negativa de acá. Y lo mismo va a pasar acá. Al poner una tensión positiva a este lado, los electrones que están en esta región se van a sentir atraídos, o sea, y se va a generar una concentración aquí en el centro ¿sí? En el centro del, ¿cómo se llama? De la unión, de la juntura de los materiales. Y o sea, esa concentración lo que va a impedir es que se va a formar una barrera, ¿sí? Esto es una barrera y no va a permitir que haya corriente ni de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, se concentra. Es como si yo pongo un muro aquí en el centro y lógicamente ese muro no deja que pase corriente ni aquí para allá ni allá para acá, ¿sí? Entonces aquí se dice que la ID, o sea, la corriente del diodo en este momento va a ser igual a cero. Y si la corriente es igual o aproximadamente cero, lo que significa es que el diodo está abierto, es decir, él se abre. Uno lo que dice es que el concepto que uno emite es que el diodo se abre. O sea, se pone en abierto porque no está permitiendo la conducción de la corriente. Digamos, este es el funcionamiento básico de un diodo. ¿Sí? Se puede polarizar de forma directa, conduce corriente, o también se puede polarizar de forma inversa y no va a conducir corriente. Entonces yo quiero de una vez, de forma paralela, ir mostrándole estos fenómenos en el simulador. Vamos a abrir por acá el simulador. Vamos a ahorrar estas cositas que hicimos en clases anteriores. Sí, porque la idea es ir mostrando de una vez qué es lo que va pasando en realidad. Vamos a escribir aquí diodo. Esto está como en inglés. Aquí está diodo. Vamos a coger cualquiera que esté por aquí. Vamos a ver, para ver. C7 diodo normal.
está el que menciona el compañero. Vamos a coger uno normalito aquí de estos para ver. Ya, voy a llamarme este. Dice, este es un diodo de silicio de 1 kilovoltios a 10 amperios. Sí. Vamos a ver, ¿será que cojo ese? Vamos a buscar uno más como al final para ver. Aquí está genérico. Dice diodos. Vamos a coger este que es el genérico. Bien, listo. Entonces veamos aquí lo siguiente. Voy a aumentar un poco. Vamos a poner una fuente. ¿Dónde está una batería? Por aquí yo la vi. Batería. ¿Dónde está? Aquí está la fuente. Voy a poner mi fuente por aquí. Voy a aumentar un poco para que sea mejor. Está. Y vamos a hacer la conexión del diodo, que yo lo traje por aquí. Aquí está el diodo. Ok. Perdón. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer la conexión simplemente. Vamos antes de conectar, vamos a instalar un medidor de corriente que nos permita identificar, meter, medidor de corriente, aquí está, meter, perdón, debe ser DC ammeter porque va a medir corriente en DC. Vamos a medir aquí para ver. Bueno, yo quiero esto, bueno, antes de poner este medidor, sí, vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerle una resistencia también, porque no, como quien dice, para no poner ese golpetazo al diodo directo. Y vamos a poner una resistencia como para proteger, ¿no? Vamos a poner una resistencia aquí en serie con ese diodo como una especie de protección de seguridad para el diodo. Y para que todo el golpe no caiga sobre el diodo, porque lógicamente al polarizar directamente el diodo, ahí va a una avalancha de corriente. Y el diodo va a entrar en cortocircuito, o sea, va a entrar en circuito cerrado. Y ahorita vamos a entrar a ver los modelos de los diodos. Y se van a dar cuenta que hay un modelo que es el modelo, digamos, ese es el modelo ideal. No, hay dos. Hay un modelo ideal, hay un modelo real y hay un modelo, bueno, no recuerdo, ahí está en la presentación, pero no me acuerdo si es el modelo, se me olvidó ahora el nombre de ese modelo, que muestra al diodo como un interruptor, ¿cierto? El diodo o está abierto o está cerrado, o sea, no pasa más nada. Pero hay un modelo que es ideal, que es el modelo donde sí se presenta como una especie de curva. ¿Okay? Ya lo vamos a ver ahora, discúlpenme que a veces se me pasan los nombres de esos modelos. Vamos a poner aquí una resistencia de 10 ohms, por lo menos bajita, para que no sea tampoco tan. Aquí hay un voltio, vamos a probar con un voltio para ver qué pasa. Bueno, fíjense que apenas con un voltio aquí hay una corriente, ¿sí ven? Vamos a ponerlo en miliamperios. Vamos a cambiar esto de amperios a miliamperios. Aquí está, muy bien. Y vamos a ver que apenas con un voltio ya hay 26 miliamperios de corriente. O sea, que está pasando corriente de un punto al otro. O sea, que en este circuito hay una circulación de corriente. Yo puedo hacer ahora una medición de voltaje también. Vamos a ver si por aquí. Vamos a medir voltaje. Vamos a poner aquí voltímetro, perdón. Voltímetro, aquí está. Y voy a medir voltaje en el diodo. Y también quiero medir voltaje en la resistencia para ver qué está pasando en la resistencia. Me informan si están viendo, si todo está bien, si se ve claro, si no hay. A veces uno se le. Listo. Voy a poner voltímetro aquí y voy a poner un voltímetro. ¿Dónde será? Vamos a voltearlo, invertirlo. Vamos a poner un voltímetro por acá para ver cuál es el voltaje de la resistencia. Listo. Vamos a dejar por aquí conectado y por acá. Perfecto. Ya esto me permite ver el voltaje que tiene la resistencia y con esto puedo observar el voltaje del diodo. Vamos a ver para ver qué nos sale ahí. Listo, entonces me dice que la resistencia tiene una tensión de 0,26, ¿sí? Mientras que el diodo tiene una tensión de 0,74. Interesante esto, 0,26 y 0,74. Mientras que la corriente que hay en el circuito es de 26 miliamperios. Entonces fíjense que ese diodo, de la forma que está conectado, está permitiendo que la corriente circule. Entonces vamos a hacer la prueba de la otra forma. Como le decíamos, aquí el diodo está conectado de directo o inverso.
¿Cómo está polarizado ahí de esta manera? ¿Directo o inverso? Directo. Muy bien. Excelente. Está conectado o está polarizado de forma directa porque el positivo de la fuente está en el ánodo del diodo, ¿cierto? En la parte positiva del diodo. Recuerden que esto sería el ánodo y este sería el cátodo. Sobre eso hay una discusión entre físicos y químicos y todo ese tema de cuál es el átomo y cuál es el cátodo, el ánodo y el cátodo, pero bueno, a uno siempre, digamos en electrónica, uno a la parte esta le llama ánodo y a la parte negativa, donde va el negativo, le llama cátodo. Uno se complica la vida. Allá los físicos y los químicos que sigan ese tema de cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Bueno, entonces vamos ahora a invertir el diodo. O sea, lo que voy a hacer es, puedo hacer dos cosas, ojo. Puedo hacer dos cosas. Puedo invertir la fuente, es decir, para que el negativo quede acá y el positivo quede acá, o puedo invertir el diodo. O sea, cualquiera de las dos me va a funcionar sin ningún problema. Vamos a invertir este diodo. No sé si esto me deja girarlo. Vamos a ver para ver. Así, creo que sí. Vamos a ver si me deja girarlo. Me dejó girarlo. Vamos a girarlo nuevamente. Ahí está. Ya está girado. Vamos a ver acá. Y vamos qué pasa con el diodo. Ahí lo seguimos alimentando con 1 voltio y ahí dice 1 voltio. ¿Por qué en la resistencia número 1 aparece 0 voltios? ¿Y por qué en la resistencia, bueno, en la resistencia no, en el circuito aparece 0 amperios? En el diodo aparece 1 voltio, que es exactamente igual al voltaje de ¿qué? De la fuente. Entonces fíjense que el diodo en esta manera está conectado de forma inversa. Entonces, cuando el diodo está conectado en forma inversa, el hombre se comporta como un circuito abierto, o sea, no va a pasar corriente por este diodo nunca. Porque está ocurriendo en este momento lo que les explicaba ahorita, de acuerdo al material que estamos compartiendo, ¿cierto? Hay un exceso de acumulación, es decir, la zona de agotamiento se ensancha, o sea, se pone tan ancha, tan llena de carga, que lo que hace es que bloquea todo, ¿cierto? Es como por ejemplo, esto es tan similar como cuando ustedes van a un concierto, ¿cierto? La gente que se fue para el concierto de Shakira. No sé si alguno de ustedes fue, pero cuando mostraron eso en la noticia, había gente que hasta de 2 días anteriores ya estaba haciendo la fila. Entonces, lógicamente, eso se acumula tanta gente en esa entrada que eso es imposible pasar de un lado a otro. Entonces, aquí pasa lo mismo. Se acumula tanta carga en este punto, ¿sí? O sea, se genera una barrera que no permite que haya flujo de corriente porque el diodo está polarizado de forma inversa. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Ok, muy bien. Entonces aquí vienen algo que son las curvas características. Entonces hay una curva característica del diodo. Esto es como la forma como se modela, ¿sí? El diodo. Entonces dice la característica corriente voltaje de la unión PN. Está modelada de la siguiente forma. Dice la corriente del diodo, ¿sí? La corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa, bueno, o la corriente inversa de saturación, multiplicado por, ¿sí? Multiplicado por Euler, como siempre. O sea, sabe que como se dan cuenta, esta curva es de tipo exponencial, ¿sí? Entonces, una curva, la única forma de modelar esta curva se puede hacer con un modelo exponencial. Entonces aquí está el bendito Euler, ¿cierto? Entonces dice Euler por E por voltaje D, ¿sí? Sobre, aquí dice sobre N por K por T, todo esto menos 1. Aquí están todos los datos, quién es K, quién es T. Aquí dice que N es el coeficiente de emisión. ¿Sí? Dice que, bueno, todo esto de dónde saca, profe, estos datos de dónde salen, quién es BD. Bueno, BD es el voltaje que le aplicó el diodo, dice quién es ID, es la corriente que queremos encontrar, ¿cierto? Es este valor de corriente que estamos encontrando de acuerdo al voltaje. Es más, puedo hacer un ejercicio ahora con lo que tenemos montado ya y vamos cambiando el voltaje y se van dando cuenta ustedes que esta curva se va a generar una curva muy similar a esta. Ya les voy a mostrar. Aquí dice, por ejemplo, F, dice que, bueno, dice corriente inversa de saturación, T, concentración de portadores en área de unión, dispositivo discreto del silicio, N es el coeficiente de emisión, BT es igual a K por T, BT es la tensión térmica del diodo, ¿sí? Dice que cada
el diodo va variando, dice 25,9 milivoltios a 300 grados Kelvin, ¿cierto? Acá es la constante de Boltzmann, mira, hasta la constante de Boltzmann está metida aquí. T es la temperatura, Q es la carga del electrón, o sea, esta es una expresión bastante completa, ¿sí? Una expresión bastante completa de cómo se modela ese comportamiento de la curva de corriente del diodo, ¿sí? Es muy importante, más allá de eso, conocer lo siguiente. Cuando el diodo está aquí, en este valor, o sea, justo aquí hay un valor que llaman tensión de umbral, o también llamada como tensión de codo, es decir, justo en este punto, en este valor es cuando el diodo empieza a conducir. Por debajo de ese valor umbral, el diodo no conduce, ¿ok? No conduce. Y si yo lo polarizo, ojo, este es polarizado, polarización de aquí para acá es polarización directa, ¿no? O sea, los valores de voltaje son positivos. Y de aquí para acá es por polarización inversa, ¿sí? Entonces, fíjense, la polarización inversa, hay algo que se llama tensión de ruptura, ¿sí? ¿Qué significa eso de la tensión de ruptura? Es un voltaje que, podríamos decirlo de forma más salomónica, deteriora el diodo, ¿sí? O sea, daña el diodo. Es decir, que él mantiene un límite. O sea, que si tú conectas un diodo en una tensión superior a la que él puede soportar, es decir, mayor a la tensión de ruptura, el diodo se va a quemar y va a entrar en un cortocircuito interno y se va a producir algo que también le conocen como corriente de avalancha. ¿Sí? O sea, una corriente demasiado, o sea, alta para lo que puede soportar el diodo. O sea, el dispositivo se puede hasta carbonizar. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso pasa cuando yo me excedo en los límites de tensión de inversa del diodo, ¿cierto? Entre otras cosas, la tensión inversa, bueno, aquí dice que la corriente inversa está en el orden de los microamperios. Pero cuando se supera la tensión de ruptura, lógicamente ya esa corriente puede aumentar, ¿sí? Puede ser una corriente muy alta. Fíjense que también su curva es exponencial. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? El diodo inversa me puede soportar, pero cuando yo me paso digamos, de la tensión de ruptura en inversa, este man se va a dañar. Yo podría hacer una prueba aquí básica, ¿no? Vamos a decir este diodo genérico soporta, vamos a meterle aquí un voltaje alto para ver si sale algo, si entra en corto, si se quema, o sea, ahí pasó algo. Y mira que ahora hay una corriente de 0,15 miliamperios, ¿cierto? Con 10.000 voltios. O sea, que el man está conduciendo, ¿no? Yo podría seguir, dice que está límite, no sé, volts, vamos a decir, cuánto lo pongo en kilovoltios para que se vea más. Yo podría de pronto aumentar esto, ponerle, qué sé yo, 1000 voltios más, no sé, y ver qué sigue pasando. Miren que ya hay 15 amperios, o sea, ya la corriente, perdón, 15 miliamperios, o sea, ya la corriente va aumentando, ¿sí? Un diodo que no conducía en inversa, ahora está que conduciendo, ¿sí? Ahí está conduciendo corriente, pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que está conduciendo corriente? Porque estoy superando lo que se llama o se conoce como la tensión de ruptura del diodo. Estoy pasándome para acá, dándole valores a la tensión inversa muy altos, y ya llega un momento en que esta corriente se vuelve, digamos, una avalancha de corriente porque la tensión es demasiado alta. Listo, aquí dice voltaje o tensión de ruptura a la que aparece una corriente muy elevada de polarización inversa, 50 voltios para diodos convencionales. Mira que dice que 50, yo le metí 100.000, no sé si le metí 1.000.000, y en el simulador salió una conducción, ¿cierto? Que no es normal, lógicamente, porque un diodo en inversa se supone que no debe conducir, pero ahí está conduciendo porque estoy rompiendo los límites, por decirlo así, de la corriente o de la tensión de inversa que le puedo aplicar a ese diodo. Entonces, palabras más, palabras menos, si tú puedes polarizar un diodo inversamente para que él se comporte como un circuito abierto, pero tienes que tener cuidado con esta tensión que está aquí, ¿cierto? Que no la puedes superar porque dañas el dispositivo. Profe, ¿y dónde encuentro esa tensión, profe?
mijo, esa tensión la encuentra en la hoja de datos del diodo. ¿Ok? Tú vas a la hoja de datos del diodo, uno la busca por internet, por ejemplo, tú puedes buscar un diodo cualquiera y puedes buscar en datasheet. Entonces como digo yo, vamos a cacharrear. Por ejemplo, yo voy a buscar 1N4007, que es un diodo muy común, y aquí mismo me aparece datasheet. Entonces aquí hay una página que se llama All Datasheet, donde hay todos los tipos de datasheet. Voy a dar cualquiera de estos que están aquí. Y ahí me aparece un datasheet aquí al lado. Y fíjense que me aparece un datasheet, me aparecen varios fabricantes, un fabricante, Texas Instruments, Diodes, bueno, están todos los fabricantes ahí por ahí, voy a coger cualquiera. Entonces aquí me dice que este es un diodo. ¿Dónde está la hoja? Aquí está, debería estar por aquí en grande. Vamos a ver. File size, no me deja verla en grande, vamos a darle clic. Sí. Listo, entonces aquí me dice que es un diodo de unión, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver más que todos los parámetros que me interesan. Oiga, yo no soy bilingüe, entre otras cosas. Vamos a buscar aquí los parámetros. Aquí tengo que son las dimensiones. Vamos a ver, vamos a chismosear. Averaje típico de corriente. Ah, bueno, la corriente del diodo es de 1 amperio máximo, ¿cierto? 1 amperio. Aquí dice no repetible, pega forward, sube de corriente 8. Ah, bueno, dice que esto, o sea, fue probado con una corriente, o sea, como instantánea, ¿cierto? O sea, que no es una corriente que le pusieron todo el tiempo, sino una corriente de un pulso y soportó hasta 30 amperios. Creo que si este es el voltaje, dice forward voltaje, dice para una corriente de 1 amperio, dice 1 voltio, pero por aquí está el voltaje máximo de inversa, reversa corriente, 5 microamperios. Ah, bueno, corriente de inversa, creo que es esta, reversa. Tan típica ilusión, típica máximo de ese bloque, un voltaje de temperatura, más o menos 150 grados. Bueno, vamos a ver si logramos encontrar ese bendito voltaje para ver si está aquí. No sé si ustedes ya lo vieron. No, no lo veo. Aquí están las benditas curvas que les menciono. En la hoja, en la parte de arriba, creo que están los voltajes, ¿no? ¿Dónde? Estos que están acá. Sino que es que ahí creo parece que son diferentes diodos. Sí, claro. Muy bien, gracias por el dato. Sí, aquí están, miren. Yo estaba echando el ojo acá y aquí están todos, mira. Este diodo es de 50 voltios, ¿cierto? Pero dice RMS, ¿sabe que vemos que, bueno, hay voltajes RMS, dice reverse voltaje, o sea, este debe ser el voltaje inversa, ¿sí? Aquí dice repetir reverse voltaje, pega reverse voltaje de ese bloque un voltaje. Aquí, si no estoy mal, este debe ser, sí, o también puede ser este, pero este es como por pulso, ¿no? O sea, como de prueba. Y ya constante o RMS viene siendo esto, o sea que el man, si yo le aplico un voltaje inverso de 35 voltios, lo puedo dañar. ¿Sí me va a entender? Es lo que me quiere decir esta hoja de datos. Mientras que esto soporta mucho más. Miren que esta referencia soporta mucho más voltaje. Entonces, muy importante estos datos de la hoja técnica del fabricante, porque aquí es donde yo puedo sacar todos los datos para mis diseños, si estoy haciendo algún diseño de algún dispositivo basado en diodos. Bueno, aquí hay unos datos, aquí están lo que decíamos, las curvas. Dice esta curva a temperatura ambiente, que están, dice aquí corriente, dice corriente promedio forward, rectificada de corriente, ¿sí? Aquí está enfrentando corriente con la temperatura, ¿okay? Es decir, muy importante estos dispositivos se ven afectados por la temperatura, ¿okay? Lógicamente ustedes saben que las temperaturas hacen que la resistencia de los dispositivos varíe. No es lo mismo trabajar en una temperatura ambiente a una temperatura superior. Por ejemplo, no es lo mismo montar una tarjeta electrónica aquí en Santa Marta, que hace un calor tremendo, a montarla en Bogotá. O sea, las temperaturas ambientes también afectan el funcionamiento de los circuitos. Por eso que usted de pronto encuentra aquí que todas las salas de cómputo, todo, tienen por lo general un sistema de refrigeración forzada, ¿cierto? Tienen aires acondicionados, ¿por qué? Porque esas temperaturas altas
que manejamos acá afectan el buen funcionamiento de los equipos. Porque fíjense que esta curva es una curva que nos menciona la corriente con respecto a la temperatura. Entonces fíjense aquí dice, hey, este diodo trabaja bien. O sea, este es un diodo de 1 amperio. ¿Sí? La corriente máxima de él es de 1 amperio. Pero él te va a trabajar en condiciones normales siempre y cuando tú no superes aquí los 80 grados, ¿cierto? Mira que aquí creo que incluso hasta menos. Aquí está por más o menos, póngale ustedes 70 grados. O bueno, un poquito más de 70, 75 grados. O sea, a los 75 grados el man te funciona bien. Si tú empiezas a subir de 75 grados, ya el man empieza a caer, es decir, a trabajar con una corriente menor. O sea, ya de pronto pone tú aquí, ya no 1 amperio, ahora 0,8 amperios, ¿cuándo qué? Cuando la temperatura está cercana a los 100 grados. Y 0,6 amperios, el diodo te va a permitir trabajar a 0,6 amperios cuando la temperatura está llegando a los 120 grados. Y así sucesivamente, ¿sí? Y la peor de los casos es cuando el diodo tiene una temperatura de 160 grados. Entonces yo puedo hacer un ejercicio sencillo, yo puedo poner un diodo, así como lo tengo aquí en el simulador, y quiero probar eso, yo pongo el diodo así, lo pongo en polarización directa, ¿sí? Yo compro mi diodo de 1 amperio, lo pongo en polarización directa con una batería y le empiezo a poner temperatura, ¿sí? Le puedo poner el cautín arriba. Y entonces, al yo poner el cautín arriba, debo de ir apreciando cómo se va manifestando esta curva que estamos viendo aquí. Al ponerle el cautín, yo tengo que ir mirando que la corriente de ese diodo va a ir disminuyendo de forma, sí, va a ir disminuyendo de una forma de rampas, va cayendo, porque lógicamente el diodo al ponerle cautín encima, él va aumentando su temperatura. Incluso puede hasta dañarse el diodo, ¿no? Porque recuerden que los materiales tienen una temperatura máxima de resistencia. Acá hay otra curva que dice, curva, dice instantánea para corriente, versus ¿quién? Versus voltaje, ¿cierto? Voltaje instantáneo también. Dice, fíjense que hay una curva de corriente versus voltaje. De la curva que me permite el diodo. Pues fíjense que a medida que yo aumento el voltaje, ¿sí? También va a aumentar la corriente en el diodo. ¿Sí? Hay una relación directamente correlacionada. O sea, hay una correlación entre las dos variables, ¿no? O sea, mientras que una va aumentando, la otra también va aumentando. Pero esto, si no estoy mal, esto debe ser, sí, parece que es el voltaje del diodo, sí, bueno, parece que es el voltaje de la fuente. Acá hay otras curvas más, sí, que vamos a, está la curva, dice corriente, corriente que, bueno, corriente pico será, ¿no? Dice número de ciclos a 60 Hz, sí, corriente versus frecuencia. Este es, por ejemplo, la curva de la capacitancia en picofaradios. Bueno, ya cuando estamos haciendo un análisis del modelo real del diodo, entonces ya parece que el diodo, además digamos, tiene impedancias, o sea, tiene capacitancia, tiene resistencias. O sea, que los diodos no son dispositivos tan fáciles de analizar como uno a veces piensa. Ellos tienen a veces también su parte matemática bien interesante, y más que todo porque incluye incluso resistencia o impedancias internas en el dispositivo, ¿sí? Que se generan por los tipos de materiales con que se construyen. Empezando por lo que vimos ahorita, que el diodo cuando, por ejemplo, vamos a ver acá, el diodo aquí, o sea, en la parte de la juntura, miren que aquí hay un acceso, una acumulación de carga, y lógicamente esa acumulación de carga genera unos campos magnéticos, unos campos electromagnéticos, ¿no? Genera unos campos. Y esos campos también pueden generar inducciones internas en el mismo dispositivo. O sea, aquí ocurre una cantidad de fenómenos interesantes dentro de este dispositivo. Listo, seguimos por acá. Bueno, ahí estamos viendo la curva. Ya sabemos que esta es para cuando se polariza de forma directa y esta curva es para cuando se polariza de forma inversa. Yo les compartí este material para lo tengan, lo revisen, lo cacharreen y digamos, cualquier momento puedan revisarlo con más detalle. Dice, modelos circuitales del diodo. Hay varios modelos circuitales del diodo. Dice, cuando se construye el circuito complejo con diodos, el cálculo de la tensión y corriente del circuito utilizando la característica del diodo anterior
solo se puede realizar de manera numérica, simulación mediante computadora, herramienta de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Y entonces aquí dice voltaje del diodo, que es una expresión igual a N por voltaje, ¿sí? V sub T. Creo que V sub T ahorita dijimos que era la relación que hay entre el voltaje y la temperatura, que está por aquí. V sub T, aquí está. V sub T. Entonces a 300 grados Kelvin, esa temperatura es igual a 9 milivoltios, a 25,9 milivoltios. Aquí tenemos, aquí no sé si dice 1n o, bueno, perdón, aquí es logaritmo natural, si esto parecía un 1, discúlpeme la vida, digo que parece un 1 y es una L. Logaritmo natural de esta operación que está aquí, que es la corriente del diodo dividido entre la corriente, esta dijimos que era la corriente inversa de saturación, más 1. ¿Sí? Esta expresión es la que me permite modelar cuál es el voltaje que hay en el diodo. ¿Sí? Entonces dice, por ello se recurre a modelos simplificados llamados modelos circuitales del diodo que permite análisis y resolución de circuitos de una manera más aproximada. ¿Sí? Entonces ahí encontraremos unos modelos circuitales de ese diodo que nos va a permitir facilitar o hacer, digamos, cálculos un poco más, de una manera un poco más sencilla. Entonces fíjense que aquí hay tres modelos que presentan, tres modelos, entre ellos está el modelo real, ¿sí? Dice, este es el modelo real, está por acá. Le voy a disminuir un poco para que sea mejor. El modelo real del diodo. Sí, aquí está el modelo real. Vamos a disminuir un poco, aquí está mejor. Y dice curva voltaje, o bueno, curva corriente voltaje real. ¿Cierto? Básicamente se observan que cuando el voltaje, la polarización está inversa, es decir, del eje de aquí hacia acá, el comportamiento del diodo tiene, digamos, un comportamiento aproximadamente lineal en este segmento. Luego, cuando se va acercando al voltaje de ruptura, el diodo ya empieza a generarse como una curva. Y cuando lo polarizo directamente, fíjense que hay como una especie de curva que es una exponencial, si esto es una curva exponencial, ¿sí? Y que a medida que ese valor de tensión del diodo aplicado sobre el diodo se va aproximando al valor de voltaje sub T, también conocido como voltaje de polarización, la corriente del diodo va aumentando, o sea, se va disparando, hasta el punto en que ya la corriente, o sea, el diodo queda conduciendo. Este es el modelo que llamamos modelo real. También está el modelo lineal, es decir, que ya no presentan al diodo como una curva, ¿cierto? Sino que ya lo presentan como segmentos de rectas. Entonces observen que el diodo, cuando lo polarizo de forma directa, tiene una recta, ¿cierto? Siempre y cuando el valor del voltaje que le estoy conectando esté por debajo del valor del voltaje de polarización. Y cuando el voltaje supera el valor de la polarización, ya hay una recta con una pendiente, si se dan cuenta, ¿sí? Cuya pendiente es igual a 1 sobre RF, ¿cierto? Entonces, ese RF, si no estoy mal, es la resistencia interna del diodo. Creo que eso lo vimos por acá. RF, creo que está por aquí. No lo vimos aquí, RF, no está en el modelo. No lo veo. Pero sí, ese RF debe ser como una resistencia. Debo que yo viera esa RF, no la veo. Listo, entonces también, además de este modelo que, sí, este es RF es esta que está acá, ¿ya lo ven? RF es esta que está acá porque en este modelo incluye, digamos, el diodo como una fuente, o sea, el diodo tiene una fuente que por lo general es aproximadamente igual al voltaje de polarización, que es 0,7 en el silicio, y creo que es 0,6 para el germanio, ¿sí? Entonces, esta RF es como una especie de resistencia interna del diodo. Además de eso, le agrega una R sub R, que es como una resistencia paralela. O sea, este es un modelo del diodo, ¿cierto? Y está todo el diodo pintado. Mientras que en el modelo real lo ven así, ¿sí? Y hay una curva. En el modelo lineal, ¿sí? Lo ven de esta manera, ¿sí? Y no es una sola curva, sino que son varias rectas que representan el modelo o el funcionamiento del diodo.
Y también está el modelo de tensión umbral, ¿cierto? Era que yo no me acordaba yo ahorita el nombre, modelo de tensión umbral. ¿Sí? Y ese modelo de tensión umbral lo que plantea es que el diodo, ¿sí?, solamente o básicamente tiene dos estados. ¿Sí? Estado abierto, o sea que no hay corriente, que es esta parte de aquí cuando el voltaje del diodo está por debajo del voltaje de polarización. ¿Sí? Aquí para abajo no hay conducción de corriente, la corriente es cero, y cuando supera este voltaje o justo en este voltaje, la corriente es máxima. ¿Sí? Entonces, fíjense que la corriente es una recta con pendiente igual, la pendiente igual aquí a 90 grados. ¿Sí? Entonces, son los tres modelos básicos que se manejan para el análisis de los diodos. Listo, recta de carga. Vamos a analizar el circuito más sencillo de una resistencia, un diodo y una fuente de tensión continua, voltaje DD. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente del circuito y las tensiones en cada elemento? Muy importante esto. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis aquí. Por eso es que aquí es muy importante también manejar el tema de las mallas y todas esas cositas, porque muchos de los análisis que se hacen de aquí adelante son basados en mallas y en nodos y cosas así. Listo, entonces aquí dice, ambos elementos están en serie, es decir, la resistencia y el diodo están en serie. Luego la corriente I del circuito es la misma en el diodo y en la resistencia, lógicamente, ¿cierto? Por principio de conservación de la carga, la corriente que pasa por esta resistencia debe ser igual a la corriente que pasa por el diodo. ¿Ok? No puede ser ni mayor una que la otra, todas deben ser exactamente la misma. Listo, ahora dice, si aplicamos la ley de Maya de Kirchhoff, sustituimos en ella la ley de Ohm, la tensión en la resistencia, y despejamos el valor de la corriente, sí, vamos a tener, sí, aquí aplican, digamos, leyes de Kirchhoff, y encuentran que la corriente del diodo es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, todo eso dividido entre la resistencia R del circuito. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos acá y comparamos esta expresión con lo que tenemos en la simulación, podemos darnos cuenta si eso es verdad o mentira. Entonces vamos a polarizarlo directamente para ver si eso es verdad o mentira. Voy a darle aquí, como estaba antes, listo. Listo, vamos a ver si eso es verdad. Aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios, un voltaje de 1 voltio y veamos qué voltaje hay acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tal. Aquí me dice que hay 0,74 voltios. Aquí tenemos 1 voltio. Entonces simplemente con la calculadora, de acuerdo a lo que me dice el cálculo allá, la expresión matemática, me dice que la corriente del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente, que es este, menos el voltaje que esté sobre el diodo, todo eso dividido entre la resistencia. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Entonces allá tendría, en el circuito simulado, tendría, por acá la calculadora, tendría voltaje de la fuente, o sea que sería 1 voltio. Bueno, vamos a hacerlo como debe ser, vamos a hacer las cosas bien decentes. 1 voltio menos el voltaje del diodo, que ¿cuánto es? ¿0 qué? 0,74. Eso, menos mal que ustedes están ahí más despiertos que yo, man. Listo. Y eso lo voy a dividir sobre el voltaje de la resistencia, que es de ¿cuánto? De 10 ohmios. Listo. Entonces, eso me va a dar un aproximado. Me dice aproximadamente 0,026, ¿cierto? 0,026 amperios. Que si yo lo paso a miliamperios aquí, vamos a pasarlo aquí, ya. Ahí está, 26 por 10 a la menos 3. En palabras más, palabras menos, serían 26 miliamperios que nos da aquí, ¿no? Aquí nos dice que son 26.1, que no está muy lejos, ¿no? O sea, el cálculo está aproximadamente muy cercano. Entonces, a medida que yo voy variando esta resistencia, lógicamente la corriente del diodo va a cambiar. O también, a medida que yo voy aumentando el voltaje, ¿cierto? La corriente del diodo va a cambiar. Veamos algo que quiero probar. ¿Qué pasa si el voltaje es inferior a ese voltaje del diodo, ¿cierto? ¿Qué se acuerdan ustedes qué pasa si el voltaje que yo le aplico al diodo de polarización está por debajo del voltaje de polarización de un diodo, que por lo general es 0,7 para el silicio y 0,6 para el germanio? A ver, ¿qué creen ustedes que pasa si este voltaje de fuente
está por debajo de esos 0,7 voltios. ¿Quién me dice? No conduce, abre el circuito. ¿Cómo? No conduciría. Exacto, uno dice que no conduce, el otro dice, exacto, el circuito se va a abrir porque lógicamente este dispositivo para que funcione, él necesita tener un voltaje mínimo de operación, ¿sí? Entonces, si yo tomo aquí la fuente y le cambio el voltaje de 1, por ejemplo, a 0.5 voltios, no sé si aquí se pone el punto o la coma, bueno, ahí me aceptó el punto, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí simplemente me dice que no hay corriente, así como ustedes lo acaban de decir, no conduce, lógicamente no hay corriente. Acá tampoco va a haber voltaje y todo el voltaje se va a concentrar aquí en el diodo porque es como si tuviera un circuito abierto el diodo porque no está superándose el voltaje de polarización. En el momento en que yo supere, puedo hacer la prueba aquí, ese voltaje de polarización que lo vimos que era 0,72, vamos a ponerlo aquí 0,72, vamos a ver qué pasa. O que lo iguale o que lo supere, fíjense que ya empieza a haber corriente, ¿cierto? Pero no está la corriente máxima, ¿cierto? Hay 3,36 miliamperios. Pero a medida que yo empiezo a aumentar ese voltaje, ponle tú de 0,72 lo paso a 0,73. Vamos a pasarlo así despacitico. Y vamos a ver qué tanto va cambiando. Mire que ya pasó a 3,94 miliamperios, o sea, cambió. Y si yo le sigo aumentando valores mínimos, ¿cierto? Vamos a poner aquí 75. Voy a ir viendo cómo va cambiando poco a poco. Miren que ahora es 5 voltios, perdón, 5 miliamperios, o sea, ya empezó de una forma muy exponencial. O sea, yo podría ir guardando estos datos, ¿cierto? 0,75 versus 5,22. Y el siguiente dato, pan, voy anotando y eso a la final, cuando lo grafico, me va a construir una curva, lógicamente. Esa curva es la curva característica de este diodo que estoy analizando. Vamos a ver a 0, miren cómo va de forma exponencial, ¿sí ven? O sea, la proporción o la relación que hay entre las dos variables es exponencial porque se va disparando muy rápido. Vamos a ponerle un valor muy cercano, no, o sea, no vamos a aumentarlo tanto, vamos a poner 0,85. 85 voltios. Sí, me gusta mucho experimentar para que ustedes vean qué está pasando. Miren que ya aumentó mucho más. ¿Sí? Pasó de, creo que estaba en 8 miliamperios, pasó de 8 a 12, ¿no? Eso es bastante. Entonces vemos cómo el diodo va reaccionando a medida que yo le voy aumentando ese voltaje de polarización. ¿Hasta allá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No se queden callados, denuncien, dice el periodista. No, profe. Preguntas, dudas, comentarios, no se queden con las dudas. Bueno. Pero sí está claro, ¿no? Cómo el voltaje del diodo debe ser superado para que él entre en la zona de conducción. Si yo no supero ese voltaje de diodo, voltaje, por ejemplo, que llamamos también voltaje de operación del diodo, el diodo no entra en conducción, el man se queda en circuito abierto, como si estuviera inverso. ¿Sí? Está claro eso ahí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces ya sabemos que esta expresión que está aquí me permitirá saber cuál es la corriente que va a tener mi diodo de acuerdo al valor de la resistencia que está conectada. Dice, la recta de carga del circuito lineal determina todos los puntos de operación permitidos de dicho dispositivo en el circuito en que se halla. Dice, a esta ecuación se le conoce como la recta de carga, ¿cierto? Punto Q o punto de trabajo Q del diodo. Muy importante conocer esto porque los dispositivos que están basados en semiconductores, como ustedes sabrán, siempre tienen una curva característica. Y esta curva característica, hay una gráfica que me es muy representativa, que es la gráfica del punto de trabajo Q, ¿cierto? El punto de trabajo del diodo. Entonces, aquí dice algo, dice, punto de trabajo Q es igual a B de sub Q, y de sub Q, o sea, corriente del diodo del punto Q, tensión del diodo, perdón, corriente del diodo punto Q y versus voltaje del diodo punto Q, tensión del, perdón,
voltaje del diodo en el punto Q, coma, corriente del diodo en el punto Q. Este es un punto, ¿cierto? Que está ubicado en esta gráfica, que es el punto justo donde se encuentra un voltaje, ¿cierto? Un voltaje especial del diodo. Ahora, ¿cómo se obtiene ese punto Q? Ese punto Q se obtiene de la misma operación, si no estoy mal, esta ecuación que está acá, que es la ecuación de carga. ¿Sí? Vamos a mirar acá, dice ID y BD, ¿cierto? Reemplazando estos dos valores. Vamos a ver cómo lo hace. Creo que está acá. Aquí está la ecuación. ¿Sí? De esta ecuación dicen, voltaje es igual a I por R más voltaje del diodo. ¿Sí? Esta ecuación la habíamos visto acá, ¿no? Que es la ecuación de la corriente de carga del diodo. Esta ecuación que está acá. Entonces, acá ya la convierten como si fuera en una recta lineal, ¿cierto? Sí, una recta, ecuación de recta. O sea, dice que el voltaje de la fuente es igual a la corriente del diodo multiplicado por el valor de resistencia más voltaje del diodo. Entonces, aquí dice, la recta de carga se dibuja hallando los cortes con los ejes. ¿Cuándo hablamos de los cortes con los ejes? Cuando el valor B sub D es igual a 0, es decir, que yo hago que esto sea 0, eso me va a dar un valor de I sub D, ¿sí? O sea, cuando B es 0, me da un valor de I sub D. ¿Por qué me da un valor de I sub D? Porque yo conozco este valor de la fuente y también este valor de resistencia también lo conozco, ¿sí? Sí, ya estos valores yo los conozco. Por ejemplo, en el ejercicio que yo tengo acá, ¿dónde está? En el simulador, yo tengo el voltaje de fuente, que en este momento lo tengo en 0,85 voltios, y también tengo el valor de resistencia, yo los conozco. Entonces, con estos valores yo puedo calcular el punto Q en el cual está trabajando este diodo, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber cuál es el punto Q o cuál es el punto de referencia? Yo me tengo que ir a la hoja de datos y encontrar cuál es el voltaje máximo, ¿cierto?, de ese diodo y cuál es la corriente máxima que él puede soportar. Entonces, con eso yo puedo estimar ese punto Q, ¿sí?, dónde va a quedar ubicado. Listo, entonces veamos acá en la presentación. Vamos acá en la presentación, por ejemplo, aquí. Si yo tengo esta ecuación ya que está aquí formulada, ¿sí?, para hallar el punto Q simplemente es decir, hey, ¿qué pasa cuando el voltaje D es 0? Sí, aquí está. Si el voltaje D es 0, entonces la corriente ID va a ser igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. ¿Sí? Entonces, si el voltaje del diodo es 0, esto significa una sola cosa, que el diodo está, o sea, no, es como si no estuviera en cortocircuito. Si el diodo está en cortocircuito, o sea, porque su voltaje está en 0, eso significa que la corriente del circuito va a ser igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. Eso es ley de Ohm básico. Y también puede pasar al otro caso, ¿sí?, cuando la corriente es igual a 0 en esta ecuación. ¿Qué pasa cuando la corriente es igual a 0? Entonces voy a tener que voltaje de E, es decir, voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del diodo. Entonces, cuando la corriente ID es 0, lo que significa es que el diodo está abierto, o sea, no está conduciendo nada, ¿sí? Entonces, en ese momento, justo en ese momento, la corriente va a ser igual a 0 y el voltaje del diodo, o sea, el voltaje que se va a acumular aquí va a ser exactamente igual al voltaje de la fuente. De esa forma es que, digamos, uno hace ese análisis de la recta de carga. Entonces aquí vemos que se pasa una línea, una carga, una línea por aquí. Y cuando yo divido voltaje de E sobre R, eso me va a dar un valor en el eje que es justo aquí. Y cuando yo tengo voltaje E igual a voltaje E, ese es un valor aquí también en el eje ¿cierto? Entonces yo marco este punto y a través de ello paso una línea, ¿sí? Una línea. Sí, esa línea la traslapo con la curva característica del diodo, ¿cierto? Y en ese punto donde se encuentran las dos, eso se conoce como el punto Q, o el punto de región de, digamos, de trabajo de ese diodo. O sea, el punto Q es un punto muy importante para un diodo. ¿Por qué? Porque ese punto es donde el diodo va a trabajar de forma, digamos, su zona de confort para trabajar. O sea, va a trabajar en una zona de operación segura. Es decir, no va a estar ni muy sobresaturado en voltaje ni en corriente. O sea, no va a estar a riesgo de quemarse, ni a riesgo de quemarse porque hay mucho voltaje, ni a riesgo de quemarse porque hay mucha corriente. ¿Sí? Está en una zona muy segura, tanto en voltaje
como en corriente. Eso es lo que quiere decir ese punto Q, que es un punto en el cual el diodo está dispuesto para trabajar de forma segura. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, comentarios? Sí, profe, Preguntas. con respecto a eso, exactamente esa operación o de dañar el punto de trabajo sería como para, digamos, en el caso de montar un circuito, sería como saber el valor ideal, por decirlo de alguna forma, de qué tensión o qué voltaje va a pasar sobre ese diodo para que este trabaje de forma más eficiente, o Sí, exactamente. señor. Sí, señor. Es eso. Básicamente es eso. Entonces, tú tienes que tener un voltaje seguro para el diodo que está aquí, voltaje del punto Q, voltaje del diodo en punto Q y también es una corriente segura para él. O sea, esa corriente, ese voltaje te va a garantizar que el diodo no va a quemarse y esa corriente te va a garantizar que el diodo va a trabajar seguro también. O sea, no vas a estar en los extremos, ni muy arriba de voltaje, ni muy abajo. ¿Sí? Y tampoco, recuérdate que si estás por muy debajo del voltaje de operación del diodo, él no te va a conducir. ¿Sí me va a entender? Entonces, ese punto Q o ese valor Q del diodo es muy importante para poner, así como tú lo acabas de expresar, para poner a trabajar el diodo en un lugar, digamos, preciso. ¿Sí? Ni muy cargado de tensión, o sea, ni con muy sobretensión, ni tampoco con mucha sobrecorriente. Ya, eso, así como tú lo acabas de expresar, es, digamos, eso lo que significa. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios hasta ahí? Listo, entonces estos valores, por ejemplo, yo voy a mirar aquí nuevamente, voy a ver si consigo, yo no sé si yo lo cerré. Por ejemplo, en esta hoja de datos me dice que la corriente de este diodo es de 1 amperio, ¿cierto? Y si yo tomo cualquiera de los que están aquí, por ejemplo, me dice, voy a tomar este primer ejemplo que dice 401, dice que el voltaje es de 50 voltios. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, esos serían los voltajes, ¿cierto? El voltaje máximo y la corriente máxima. Entonces, básicamente en qué consiste encontrar el punto Q. Como ya yo sé que el voltaje es 50, el voltaje máximo es 50 voltios y la corriente máxima es 1 amperio, es como ponerlo a trabajar en un punto medio de esos valores, ¿cierto? Ponle tú, aquí sería un valor medio más o menos, sería que 25 voltios y aquí la corriente más o menos intermedia donde él va a trabajar seguro sería de 0.5 amperios. ¿Sí? Más o menos eso es lo que quiere decir ese tema del punto Q. Entonces el diodo va a trabajar en un punto seguro, o sea que no va a estar ni mucha corriente que lo pueda dañar, ni tampoco va a estar en mucha tensión que también lo pueda dañar. Aunque me dice que puede aumentar máximo su voltaje a 50, ¿cierto? Pero yo tampoco lo voy a poner a trabajar ahí. Es como si yo le dijera a usted puede cargarse un bulto de cemento o 2 bultos de cemento, pero yo no lo voy a poder todo el día mantener un bulto de cemento cargado, ¿cierto? Porque va a llegar el momento donde usted va a colapsar. ¿Sí? Es como las personas compran un amplificador. Mucha gente comete este error. Compran un amplificador y lo ponen a sonar y le alzan el volumen al 100%. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la persona? Está poniendo el equipo a trabajar en su máxima potencia. Y lógicamente todos los equipos cuando trabajan en su máxima potencia, por orden de ideas, ¿cierto? Van a consumir más corriente, van a sufrir más desgaste, más recalentamiento en los dispositivos semiconductores, porque el man está trabajando en una zona donde está consumiendo mucha corriente, ¿cierto? Así igual pasa con un diodo, ¿cierto? Un diodo hay que mantenerlo que trabaje en una región muy segura. A diferencia, por ejemplo, del transistor, los transistores también tienen un punto Q que estaremos estudiando más adelante, pero ese punto Q del transistor tú lo puedes mover para jugar de acuerdo a cómo tú necesites que funcione el transistor. O sea, yo puedo hacer que un transistor funcione en corte, es decir, trabajándolo con sus voltajes máximos, o también puedo decir que un transistor funcione en saturación, ¿cierto? Trabajándolos en corrientes máximas, o sea que el man deje pasar toda la corriente máxima que puede soportar. Pero el voltaje del transistor va a ser igual a 0, ¿sí? Cuando está en saturación, el voltaje del transistor es 0 y la corriente es máxima. Pero cuando está en corte, la corriente es 0 y el voltaje es máximo. O sea, yo al transistor lo estoy llevando a los extremos
pero estoy manteniendo una proporción, es decir, no estoy inyectándole mucha corriente, ¿sí? Le estoy inyectando una corriente de 0 amperios, pero el voltaje sí es máximo, ¿cierto? Entonces ya con eso el transistor no le va a pasar nada, porque estoy usando su punto Q, ¿sí? En regiones donde, bueno, yo le estoy diciendo que me trabaja a 50 voltios, pero la corriente es 0. ¿Sí? El man no le va a pasar nada porque no hay corriente. O también puedo decir, hey, yo le estoy diciendo al man que me trabaja en 10 amperios, que es su corriente máxima, pero el voltaje es 0. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a estar revisando también, cómo pasa o cómo ocurre en un transistor, que es uno de los dispositivos, digamos, más interesantes que ha podido aparecer en el mercado, el tema de los semiconductores. O sea, el transistor revolucionó todo este tema de cómo se diseñaba, cómo se desarrollaba la electrónica. Tanto así que hasta hoy no ha habido un dispositivo que reemplace al transistor. ¿Sí? Entonces el transistor hoy sigue mandando la parada en temas de diseño de circuitos, en temas de diseño de microcontroladores, microprocesadores y mucho más. Ahí en todos esos temas está metido el transistor. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a dejar hasta el tema hasta ahí para no avanzar, digamos. Sí quiero proyectarme ya desde la otra semana a trabajar 2 sesiones con ustedes. ¿Por qué? Porque necesito a esta parte electrónica, digamos, como sentir que yo necesito que ustedes vean, no sentir, sino que se sienta y se avance, ¿ok? O sea, necesito que se avance porque quiero hacer proyectos con ustedes ya de electrónica, de diferentes proyectos usando semiconductores, tristor, o sea, ya vamos a entrar, digamos, en materia como de que ustedes ya vayan entrando a cacharrear, a hacer una etapa de potencia, hacer una cosita, o sea, para que ustedes vean cómo ustedes pueden desarrollar productos electrónicos sencillos que resuelvan soluciones o que den una solución a una problemática que se les presenta a ustedes en sus lugares, laborales o en su vivienda en su defecto. Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o si, bueno, por unanimidad de las mayorías, dejamos hasta aquí esta sesión de hoy. Preguntas, dudas acerca del diodo, alguien que de pronto, profe, yo cacharrié un diodo, yo quemé un diodo, yo conecté un diodo mal y se recalentó, eso no es muy normal, ¿no? A veces uno conecta un diodo y lo polariza al revés y cuando vas a tocar eso es una plancha, ¿sí? Queda marcado el diodo en los dedos porque se calientan fuerte. Entonces, muchachos, los escucho, si tienen dudas, preguntas, comentarios, si no, entonces para mí ha sido un placer charlar con ustedes esta noche y digamos, disfrutar esta parte porque me gusta mucho. Me apasiona mucho hablar de este tema, de semiconductores, de diodos, transistores. Y bueno, ya la próxima sesión vamos a ver un poco de cómo se analizan circuitos cuando intervienen los diodos. Entonces, entre eso vamos a analizar circuitos de puentes rectificadores, circuitos de diodos con resistencia, circuitos de pronto podemos hacer un análisis de un circuito duplicador de tensión basado en diodos, o sea, cómo hace un diodo para duplicar la tensión. Y algunas otras cosas más que competen a digamos, a este programa de formación. Bueno, muchachos, entonces, como no hay dudas, preguntas o comentarios, cierro la sesión por hoy. Muchas gracias a todos por toda su especial atención, por estar algunos que están muy activos participando, preguntando y aportando. Y algunos me han preguntado por la grabación. Voy a tratar de, antes de acostarme, dejar esa grabación cargada ahí. Sí, por lo menos enviarles el enlace al grupo de WhatsApp para que la vean. Y si puedo dejar esto también de una vez. Pasa que actualmente Sayuda está teniendo problemas demasiados problemas además. Hoy un día que ha tenido muchas intermitencias. No sé, hay gente que logra entrar, pero yo a veces, en los momentos en que he intentado ingresar no he podido. Pero sí ha tenido muchos problemas la plataforma y bueno, ya eso es ajeno a nosotros porque afortunadamente no, me imagino que debe ser las actualizaciones, cosas que están haciendo con esa plataforma. Entonces no he podido ni siquiera entrar en estos días, ¿sí?, a revisar cosas, porque siempre estamos revisando, poniendo los anuncios. Te voy a tratar de, si logro entrar ahora, dejar los anuncios por lo menos y los enlaces y todo eso ahí. Sí, porque o sea, a mí me gusta más que todo dejarlos en la plataforma, que es la evidencia montada en la plataforma de lo que se trabajó.
Bueno, muchachos, les deseo una feliz noche a todos, que Dios los bendiga y los guarde y nos estaremos viendo la próxima semana. Yo creo que vamos a trabajar 2 días a la semana. Entonces, posiblemente uno sea el martes y el otro el jueves. Entonces ya les estaré escribiendo al grupo para ver qué día se va a tomar el grupo en la semana. ¿Sí? Para avanzar más y poder, digamos, alcanzar los objetivos que tenemos propuestos desarrollar con este grupo. Listo, muchachos. Feliz noche a todos. Que descansen. Listo, profe, Hasta muchas gracias. mañana, Muy Gracias, amable. feliz noche. Para la clase. Ok. Muy Feliz buena noche para todos, gracias. Feliz noche, muchachos. Dime, mi amor.